vamos a presentar Decir la verdad mintiendo, del documental al falso documental, el libro de Sergio Aguilar Alcalá. Leo en primer lugar presentarse el autor y le agradezco de nuevo acompañarnos esta mañana. Sergio es maestro de comunicación por la UNAM, se dedica al psicoanálisis y a la investigación académica en las áreas de estudio de cine y teoría de la comunicación. Él cuenta con más de 30 publicaciones, ejerce la docencia universitaria desde 2014, es miembro del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfica y del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis. Recientemente se publicó su primer libro, que es Decir la verdad mintiendo, del documental al falso documental, que edita la Universidad Iberoamericana. Bueno, para presentar este libro nos acompaña la doctora Jessica Conejo, que es doctora, yo voy a decir en Ciencias, pero no, ella es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, es una buena amiga, y le agradezco también mucho que nos acompañe esta mañana. Y nos acompaña también Aarón, ustedes lo conocen, es el maestro aquí en la facultad, aquí en la escuela, perdón, pronto será facultad, pero no lo es aún, en nuestra Escuela Nacional de Estudios Superiores. Es el maestro de las clases de Historia del Cine y él es licenciado en Historia del Arte por nuestra escuela también. Y nada, le doy en primer lugar la palabra a Aarón para que comente, para que nos presente el libro, después Jessica también hará sus comentarios y al final Sergio también nos comentará. Pues muchas gracias a los tres. Bueno, ¿se escucha, verdad? Sí. Bueno, empecé ser un tanto informal en el desarrollo de mi presentación, porque no estaba tan seguro para mí aquí, no sabía que yo iba a presentar como tal el libro. Pues podríamos comenzar justo a partir del título, ¿no? Propiamente desde el subtítulo, ¿no? Del documental al falso documental, que pues ya nos sitúa, ¿no? En un espacio de reflexión respecto a este tipo de obras cinematográficas, en particular el falso documental, cuya naturaleza pues implica una serie de dificultades, ¿no? A la hora de querer asignar o de definir en qué consiste este tipo de producciones. Comúnmente pues, se le suele situar, como señala el autor de su libro, ¿no? Tercer espacio que iría entre la ficción y la no ficción, ¿no? Se le suele ver como un tipo de producción intermedia entre estas dos polaridades. Sin embargo, pues, a lo largo del libro, parte de la argumentación consistirá precisamente en poner en cuestión dicha conceptualización de estas obras e inclusive refutar, ¿no? Esta localización de este tercer espacio de los falsos documentales. Entonces, pues, digamos que ahí tenemos el centro principal de interés o de este eje que un poco estructura la reflexión en torno al cual se construye el libro, pero pues para delimitar el falso documental, en qué consiste el escribir, en qué consiste, pues es necesario también situarlo en comparación, en contraposición, pues con tanto con las producciones documentales, porque se les asigna dicha nominación, y pues también en menor medida hay una serie de consideraciones en relación de las obras de no ficción contrapuestas a las de ficción, ¿no? Que también algo que vale la pena rescatar del libro es que si bien el centro de interés está puesto en lo cinematográfico, pues no se limita exclusivamente a la reflexión en torno a estas producciones, ¿no? O en todo caso también son puestas en diálogo con otro tipo de reflexiones que se llevan a cabo respecto a la naturaleza de otros medios, ¿no? En algún momento recuperas, por ejemplo, estas discusiones que se han establecido en el ámbito de los videojuegos, ¿no? A partir de la idea de los mundos composibles, elaborado por Gottfried Leibniz en sus ensayos de Teodicea, que después fueron elaborados o continuadas estas reflexiones en el ámbito filosófico por David Lewis, y que, como decía, pues
terminan llegando una serie de preguntas respecto a los videojuegos, ¿no? Igualmente, pues también hay una serie de referencias al ámbito periodístico, ¿no? Y su forma de remitir a la verdad, y la serie de preguntas éticas que puede suscitar dicho tipo de prácticas, ¿no? Y pues obviamente la consideración es que tanto en qué medida estas preguntas pues también nos remiten a una serie de inquietudes importantes para el abordaje de estas producciones, ¿no? Del falso documental. Y esto pues también nos lleva un poco a lo que es propiamente el título del libro, ¿no? A esta posibilidad de decir verdad a través de de este tipo de producciones, que serie de, pues digamos, dificultades entraña dicha labor o dicha promesa que, digamos, se supone conllevaban las producciones documentales, ¿no? Con estas pretensiones de objetividad que pudieran existir en algún momento, con esta idea de ofrecer una visión no mediada de la realidad, pues justo vuelves, ¿no? A la teoría psicoanalítica y justo pones en tensión también estas tanto escisiones como articulaciones que existen entre los ámbitos del imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Entonces, es de que también partes en buena medida de marco teórico que te aporta el psicoanálisis para pues, elaborar tus propias reflexiones y justificar esta idea del falso documental, no como una suerte de objeto de producción ajena al ámbito de la realización documental, sino propiamente como algo sintomático, ¿no? De su propia vinculación con el ámbito de lo real, ¿no? Que bueno, tú nos podrás comentar un poco más qué quiere decir todo esto, para quienes no hayan leído el libro. Igual precisar, ¿no? Que no obstante, si bien obviamente tanto el psicoanálisis como estos otros ámbitos teóricos les es inherente en cierto grado de complejidad, creo que no obstante algo que se puede rescatar del libro es que en buena medida, sin sacrificar esa densidad y esa complejidad, logra ser relativamente pues, accesible, creo, a un público que no necesariamente esté familiarizado con esos referentes teóricos, ¿no? Creo que hay cierto grado de accesibilidad en ese aspecto, y pues también me parece como algo muy pues es un gran aporte, ¿no? Para quien se acerca a este libro, ¿no? También les podrá dar un poco ahí como bueno, no sé qué tanto te agrada, ¿no? este tipo de consideración, pero como un poco una cajita de herramientas de referentes teóricos con los cuales quien se interese por este tipo de problemáticas pues tiene un poco una serie de definiciones conceptuales que le pueden ayudar, ¿no? A orientarse, ¿no? A la hora de pensar en qué radica la veracidad, la verosimilitud de una obra cinematográfica, pues ahí es un poco esa pauta y esa ayuda, ¿no? Desde dónde pensar dichas nociones, ¿no? Y en qué radicaría justo esta veracidad o falsedad de las obras, ¿no? Que también creo que es uno de los puntos pues, más importantes que elaboras en tu obra, ¿no? Que al final esta reflexión no es más allá de lo que enuncia un documental o un falso documental, sino cómo esto se enuncia, ¿no? Cómo crea esta idea de verdad o cómo asumimos que es verídico, ¿no? Y por qué entonces es esta invitación constante a una suerte de meta-reflexión, ¿no? de nuestros sesgos ideológicos implícitos a la hora de confrontarnos con un documental o, en su caso, un falso documental. Bueno, no sé si quiera Jessica hacer comentar algo específico para no... Hola, bueno, gracias a Javier por la invitación a comentar el libro de Sergio Alcalá, y también gracias a Aaron por sus primeros comentarios, porque bueno, abren
haga la discusión en torno al tema del libro y a la forma de cómo Sergio aborda el tema del falso documental. Yo, bueno, lo primero que pensé al leer el libro es que, digamos, a lo largo de la historia del cine, y no solo de la historia del cine, sino de la historia de la teorización sobre otro tipo de imágenes, como la pintura, como la fotografía, siempre el tema de lo real, lo verdadero, siempre ha tenido diferentes formas de ser discutido en términos de diferentes disciplinas, de diferentes enfoques, y de pronto pareciera que la discusión sobre lo verdadero en el cine de pronto está terminada, cuando en los 90 se empieza a decir que realmente, como lo comenta Sergio en uno de los primeros apartados, pues con ciertos discursos posmodernos se piensa que el discurso sobre la verdad ya está completamente terminado, y empezamos con esta etapa que Sergio llama radical, de cierto relativismo, que pareciera que pues, la verdad ya no tiene lugar en la discusión sobre el cine, sobre las imágenes. Y creo que lo interesante es justo como él nos habla de que en nuestra época contemporánea justamente esas discusiones vuelven a ser importantes, con términos como la posverdad, por ejemplo, con las fake news, y otra vez parece que la verdad entra en la discusión en las ciencias sociales, en la filosofía, en otras humanidades, y pues también en los estudios del cine y de la imagen. Entonces, bueno, aunque pues como el propio Sergio lo ha explicado, no es que en algún momento el documental fue 100% verdadero o algo por el estilo. Digamos, siempre ha tenido el documental desde su nacimiento como género, pues estos mecanismos que nosotros podríamos llamar pues, de retórica, de ficcionalización, pero lo interesante, lo que me parece más interesante es cómo pensar esto desde estos problemas contemporáneos donde la verdad y donde la falsedad tienen un lugar, digamos, que arroja nuevas problemáticas. Pues creo que es un momento interesante para volver a replantearnos todos estos temas. Yo pensaba, bueno, en el concepto del filósofo Gilles Deleuze, que en su libro sobre su segundo volumen de sus libros más leídos sobre el cine, de la imagen tiempo, pues tiene un capítulo donde él habla de la potencia del falso. Y pues yo me quedé pensando en si se puede también pensar en una potencia de lo verdadero, ¿no? Porque de pronto esta potencia de lo verdadero ha atravesado diferentes etapas de la historia del cine y de diferentes lugares, y creo que justamente desde estos problemas contemporáneos pensar el falso documental nos va a ayudar a digamos, analizarlo, como lo dice Sergio, no nada más pensando en que es un producto falso, que tiene la estructura de un documental que sí es verdadero, sino como este síntoma de los propios mecanismos del documental. Y volviendo al síntoma que también lo mencionó Aaron, yo pues al inicio al empezar a leer el libro, de pronto me sentí abandonada respecto a mi comprensión de los conceptos del psicoanálisis. Y después pensé que, bueno, Sergio ahora me gustaría que nos explicara, también el psicoanálisis ha tenido un lugar particular en la historia de los estudios del cine, sobre todo a partir de las teorías feministas del cine en los años 70 y las teorías del dispositivo. El psicoanálisis también ha tenido este lugar variable en la historia de la teoría del cine y de teorías de otro tipo de imágenes. Y me parece que de pronto se ha atacado también mucho el psicoanálisis, sobre todo también desde otras teorías feministas, por ejemplo. Entonces yo quisiera que nos contara al final cómo se podría, por decirlo así, reivindicar el psicoanálisis y su pertinencia en los estudios del cine, porque me parece que no solamente es un tema que está volviendo en los estudios del cine, sino también en muchos filósofos, por ejemplo en George Lieberman, que bueno, él no solo piensa el cine, piensa otros tipos de imagen, él también tiene una discusión con el psicoanálisis. Y bueno, y George Lieberman también habla mucho del síntoma, de cómo analizar el síntoma, no el síntoma en las imágenes, sino también las imágenes como un síntoma, en el sentido de Lacan. Y Lieberman, en una entrevista que le hizo Pedro Romero en Madrid, le pregunta justo sobre su postura respecto a
a estos debates, digamos que parecerían polos opuestos entre ciertas teorías de la imagen que la piensan como verdadera y ciertas teorías de la imagen que la piensan como completamente falsa. Teorías como algunas, algún momento de Roland Barthes, que incluso habló de que la fotografía era un mensaje sin código, en el sentido de que era la perfecta analogía de la realidad. Y pues en el otro extremo están otras teorías como Jean Baudrillard, que habla de la lógica del espectáculo y que la imagen más bien es una falsedad y es una completa construcción. Entonces Didi Bergman lo que intenta es pensar esto de una forma dialéctica, y él habla de que se debe, digamos, pensar esto como, y su frase es: cuando las imágenes tocan lo real, para resolver esta aparente dicotomía. Y la frase que dice Didi Bergman es que si nosotros esperamos que la imagen nos diga la verdad, estamos esperando mucho de la imagen. Y también dice que si nosotros esperamos que el psicoanálisis nos explique por qué la imagen es verdadera o falsa, también estamos esperando mucho del psicoanálisis. Entonces él eso lo resuelve con esta noción del síntoma. Me parece interesante que en estos abordajes pues, muy contemporáneos, no solo sobre el cine, sino sobre la fotografía, la imagen en general, está aflorando nuevamente este concepto del síntoma. Entonces creo que todos estos fenómenos contemporáneos también nos hacen pensar esos problemas que vienen, pues no sé, Freud dijo esto desde 1901, etc. Entonces, ¿cómo esto vuelve a aparecer hoy, ¿no? Entonces esa aparición me parece muy interesante. Y pues también lo que creo que también es una gran aportación del libro de Sergio es que también reflexiona sobre el lugar del espectador desde un lugar distinto a los estudios de recepción convencionales, y como que volvernos a preguntar por el espectador a partir de estos nuevos problemas también me parece bastante pertinente. Y bueno, yo creo que más que estos comentarios, me gustaría que Sergio pues, nos respondiera algunas preguntas. Yo tengo esa pregunta sobre cómo pensar el psicoanálisis en el campo del cine, y sobre todo en el campo del cine documental. Y porque, bueno, en su libro lo dice, que un falso documental es un síntoma del propio mundo del documental. Entonces, bueno, cómo hacer esta visión distinta del psicoanálisis. Y bueno, ¿qué piensa él? Me gustaría que nos dijera de por qué este tema de la verdad, por qué este tema de la realidad vuelve otra vez a la discusión. O sea, después de ese momento posmoderno en que parecía que ya no había la verdad con mayúsculas, como él lo pone, volvemos a cuestionarnos sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que pues el propio Sergio nos hablara de estos temas, y pues asumo que después, si Aaron si le ocurre alguna otra pregunta o comentario, pues ya iniciaremos otro diálogo prolífico. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias a Javier por organizar esta mesa, a la Inés por abrir la puerta, a ustedes por estar aquí, a Aaron y a Fernando por sus comentarios. Siempre es muy enriquecedor, pues bueno, que lean un libro, ¿no? Entonces, y bueno, que además hagan una lectura y comentarios sintéticos que lleguen al corazón del asunto, porque bueno, al menos me deje claro que más o menos fue claro el libro, ¿no? Más o menos fue clara la escritura. Y como tanto Aaron y Fernanda ya señalaron, el punto del libro es ubicar qué es un falso documental. Que luego, digamos, también hay que partir por allá. Si ustedes ubican alguna película que es un falso documental, si ustedes han visto algún falso documental alguna vez, porque luego a veces se da por sentado, ¿no? Y no ubicamos de qué estamos hablando. Si vieron alguna vez el proyecto La Bruja de Blair, Orá, Aún Sigo Aquí, cortometrajes, todo lo que sea fan footage, han visto algún falso documental entonces alguna vez. Y como bien decía Aaron, este
este fenómeno al interior de la teoría del documental se suele tomar como una mezcla de ficción y no ficción. Si un falso documental es una combinación de una historia que no es verdadera, o sea, es de ficción, pero parece un documental, o sea, parece no ficción. Y a mí me resultaba que esta manera de entenderlo, que, o sea, ser por experiencia propia es la primera aproximación que uno tiene y uno lo lee y dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero luego uno se percata de su propia experiencia como espectador que no funciona así. O sea, tu propia experiencia como espectador, en mi caso, pues me hizo ver una película y luego que vi la película, fui a investigar en internet sobre la película, me percaté que era un falso documental. Entonces esta categoría de una mezcla no explica la experiencia espectatorial, ¿no? Y como bien dice Fernanda, eso es lo que lleva al segundo punto. Digamos, si tuvieras que resumir tu libro así en 2 videitos de TikTok, ¿cómo lo harías, no? Entonces, en uno sería el falso documental, es un síntoma del documental, y ahorita lo voy a explicar, ¿no? Y el segundo sería el falso documental, bueno, serían 3 videos de TikTok. El segundo sería el falso documental, es un problema de lenguaje, ahorita voy a explicar por qué. Y el tercero, el falso documental, es un problema del espectador, o más bien de la espectatorialidad, porque no es del espectador o de la espectadora, o como sea, porque no se reduce a lo que los estudios de audiencia entienden por el espectador, que es fulanita de tal, sentada que fue a ver la película y luego hicieron una encuesta y esas cosas, ¿no? Sino el modo en el que las películas seducen a quien la ve. Es decir, este tercer punto, el falso documental es un problema de la espectatorialidad, es porque el falso documental, así como por supuesto muchas otras películas y básicamente todo el cine, nos seduce. Cuando digo nos seduce, no lo digo solo por polémicos, sino porque sí es en un sentido muy literal, o sea, es a través de los sentidos que hay cierto misterio de la película que nos atrapa y que nos coloca en cierta posición para ver la película, una posición de creer que esto es un documental, de creer que esto es una ficción, que eso que es una película de terror, pues se supone que quiere que yo me asuste, eso es una película de comedia, se supone que quiere que yo me ría, etc. Es decir, la película nos plantea una invitación y el hecho de que estemos viendo la película ya supone que aceptamos hasta cierto punto de esa invitación. Que al final podamos no comportarnos como espera la película que nos comportemos, eso es otra cosa. Pero el hecho mismo de que estemos viendo la película quiere decir que ya aceptamos esta invitación a salir con la película, digamos, ¿no? Entonces ese sería el punto de la espectatorialidad, el problema de la espectatorialidad. El segundo punto, el problema del lenguaje, es que el... ¿Sí están por la grabación? Ok. Bueno, sí me siguen escuchando bien, ¿no? Sí. Perdón. El segundo punto, pues, es cómo el falso documental es un problema de lenguaje. Se refiere a que el propio concepto resulta problemático también. Esto, o sea, no les estoy contando, o sea, lo que estoy contando es más o menos los obstáculos que yo mismo enfrenté mientras estaba haciendo la investigación, ¿no? Es decir, un momento que para mí fue muy evidente y claro de la investigación fue cuando me di cuenta de cómo el concepto mismo falso documental se traduce de manera distinta en otros idiomas y cómo esto tiene repercusiones teóricas. Digamos, por poner en los franceses, pues sí, usan falso documental, los italianos también, pero los que escriben en inglés, solamente me topé 2 textos de todos los que pueden revisar la bibliografía que estuvieran escritos en inglés que hablaran de fake documentary. O sea, ellos dicen mockumentary, que es una contracción de mocking, que es burlarse, y documentary, que es documental. Es decir, para los anglosajones estos son documentales de burla, y esto tiene unas consecuencias muy fuertes. O sea, no es nada más como anecdótico para quien sabe inglés o algo así, ¿no? O sea, tiene unas consecuencias de que las películas que ellos analizan son falsos documentales cómicos, es decir, otros falsos documentales que no son nada cómicos. Por ejemplo, La muerte del presidente es una película donde se presenta la historia de un magnicidio, mataron a George Bush en medio de la invasión a Irak. No es una película que ellos analicen, porque claro, o sea, no es un mockumentary, o sea, no es un documental que se ande burlando, ¿no? Y eso además tiene otras consecuencias. O
se burla supuestamente de los códigos y demás, y eso hace que muchos autores anglosajones, sobre todo de finales del siglo pasado y principios de este, creían que estas películas estaban dirigidas a un espectador más sofisticado, más inteligente, ¿no? Y eso también resulta obviamente al tiempo pues muy ingenuo de su parte, ¿no? Es decir, un libro muy famoso del 2001, perdón, pues se dice que los falsos documentales cada vez van a ser más comunes porque los espectadores son cada vez más sofisticados y se percatan de manera más obvia de lo falso de estas películas. Bueno, pues ustedes abran sus redes y vean cuánta cosa falsa se publica todos los días en los medios, en las propias redes, en todo este buffet de porquería que tenemos en internet. Pues no habla para nada de un espectador más sofisticado ni nada por el estilo, ¿no? Pues es como leer una carta a Santa Claus que ustedes escribieron hace 20 años y decir, mira, muy chistosito, ¿no? Pues, básicamente eso pasa en muy buena literatura académica del tema, ¿no? Entonces, bueno, es un problema del espectador, es un problema del lenguaje, y ya el último punto, que es como, digamos, la definición que se propone de qué es entonces un falso documental. Falso documental es un síntoma del documental, y por síntoma nos estamos refiriendo al síntoma tal como se entiende en el psicoanálisis, que no es exactamente el síntoma médico. Los médicos les preguntan qué síntomas tienen, digo, esa palabra la hemos escuchado ya demasiado los últimos 3 años, ¿no? Entonces, si tienes como síntomas fiebre alta, dolor de cuerpo, etcétera, tal vez tienes COVID, etcétera, ¿no? Entonces, estos síntomas que entiende la medicina son manifestaciones externas de un funcionamiento patológico del organismo, ¿no? Y entonces, para la medicina, por supuesto, si logramos atacar la enfermedad, esto se va a manifestar en la resolución de los síntomas, es decir, si se resuelven los síntomas es porque se está atacando la enfermedad, ¿no? Pero para el psicoanálisis no funciona así, porque para el psicoanálisis el síntoma no es entonces la manifestación externa solamente, sino es la solución del problema interno. Es una cosa como contraintuitiva, ¿no? Y eso, como bien dijo Fernanda, ya lo había hecho Freud en 1895, en un libro que se llama Estudios sobre la histeria. Entonces en ese libro Freud escribió junto con Breuer, presenta varios casos de mujeres que fueron diagnosticadas con histeria, que es el tema de otro libro de Huberman que no he leído todavía, ¿no? Que me llama mucho la atención. Y bueno, el caso es que, digamos, estas pacientes pues tenían como síntomas que les dolían el brazo, que de pronto quedaban mudas y nadie se explica por qué, de pronto les tenían dolores de cabeza y migrañas y pues todos los médicos que las trataban no encontraban qué onda, ¿no? Y luego se percataba Freud de que había un problema, sí, donde se empezó a utilizar el concepto de trauma, ¿no? Había un asunto traumático que usualmente tenía que ver además con algo sexual, ¿no? Pero lo interesante, o sea, lo que es importante de toda esa discusión es que el síntoma era el modo en el que el sujeto había logrado soportar el trauma. O sea, esta es la cosa tan radical del psicoanálisis, ¿no? O sea, el síntoma no era la consecuencia del trauma, el síntoma era el listón con el que estaba tratando de arreglarse el trauma. O sea, el sujeto se había quedado mudo, no a consecuencia del trauma, sino que gracias a estar mudo, entonces podía más o menos seguir soportando la vida. Esto es algo muy fuerte, por supuesto que es muy polémico en el psicoanálisis. No en el psicoanálisis, es un axioma del psicoanálisis, pero es muy polémico fuera del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso entonces con el documental? Bueno, el falso documental, diríamos, es un tipo de cine que utiliza las mismas herramientas que utiliza el documental para presentarse, ¿no? Pero cuando vemos un falso documental donde se nos dice, por ejemplo, uno muy desconocido que me parece muy bueno, se llama No hay hombres más allá de este punto. Es un falso documental donde se nos presenta un mundo en el que en los años 50 dejaron de nacer hombres. Entonces en el año 2015, de este como universo paralelo, casi la totalidad de la población son mujeres. Entonces, digamos, nadie ve esa película y se confunde, digamos, como sí sucedería con otras películas, ¿no?
nadie ve esa película y dice, no me había percatado, ¿no? Es decir, eso no sucede, pero nosotros nos percatamos de que en esa película la manera en la que se presentan estos hechos falsos, digamos, resulta la misma manera en la que se presentan en los documentales. Es decir, nos empezamos a percatar, ya con esto estoy a punto de terminar, ¿no? Así como empezó Aaron con el título, voy a terminar yo apuntando el título. Entonces empezamos a percatar de que entonces cuando hablamos en dos dimensiones a la vez. Una es la dimensión que vamos a llamar de lo que decimos y otra es la dimensión del decir mismo. Una es la dimensión del enunciado y otra es la dimensión de la enunciación, que es un concepto que también tomó la lingüística, la antropología. Entonces, ¿cómo es posible esto de decir la verdad mintiendo? Bueno, cuando nosotros decimos algo, podemos estar diciendo puras cosas que son ciertas, es decir, pues es cierto que hoy es lunes, por ejemplo, ¿no? Es cierto que son las 12:40, ¿no? Es decir, esos hechos son ciertos y tenemos instrumentos para medir qué tan cierto es, si es un calendario, el reloj, el termómetro, lo que sea, ¿no? Pero, digamos, en el hecho de que decimos algo puede ocultarse la razón por la que decimos esto que es cierto. Digamos, una serie documental que no sé si ustedes han visto, cómo se hacen las cosas. Entonces, en cómo se hacen las cosas, que dura 5 minutos cada episodio, nos muestran cómo se hace un lápiz. Entonces, nos muestran cómo llega la madera a las fábricas y se va refinando y transformando en los lápices, ¿no? Cómo se hace el tocino, entonces llegan los cerdos a la fábrica donde se prepara el tocino, etc. Cómo se hacen los diamantes, entonces llega la materia prima para hacer los diamantes, etc. Y todo lo que nos dicen en estos documentales es cierto. O sea, yo no estoy diciendo que no sean esas verdaderamente las máquinas con las que se fabrican los lápices o el tocino o los diamantes, pero no se nos dice, por ejemplo, pues la deforestación porque esos lápices, no se nos dice la crueldad animal que sabemos viven los cerdos en las granjas, no se nos habla de la explotación minera que se tiene para fabricar esos diamantes, ¿no? Es decir, podemos a través de las verdades que decimos decir una mentira. Nos presentan estadísticas, por ejemplo, ¿no? Van a empezar a venir en los próximos meses, ¿no? Las estadísticas de la intención electoral para las próximas elecciones, ¿no? Y claro, seguramente no están ahí las personas que hacen esas llamadas manipulando los números, o sea, no están ahí inventando 8 en vez de 6, o sea, la información que nos presentan es cierta en una dimensión, pero el hecho de que se diga apunta a otra cosa, ¿no? La manera en la que se presentan esos hechos apunta a otra cosa. Entonces, cuando hablamos, no solamente decimos cosas, sino que apuntan a otra cosa también. Y eso es lo que permite decir la verdad mientras se está mintiendo. O sea, el falso documental, a través de las mentiras que nos dice, logra apuntar a una cierta verdad que no es la verdad de lo que se dice, sino es la verdad del decir mismo, del hecho de que algo se diga. Y bueno, ella tiene muchas preguntas, pero la verdad es que luego creo que también es importante como escuchar a todos los demás. Pero rápidamente la de reivindicar el psicoanálisis, ¿no? Sí es cierto que hay como esta discusión ahorita, es una discusión que se intentó zanjar en el 96 con un libro que se publicó en Estados Unidos, que se llama La Posteoría, para quien quiera aclarar mucho en los estudios de cine. Ese libro de La Posteoría era un libro que lo pueden leer, ¿no? Es explícita y directamente tiene la intención de sacar al psicoanálisis de los estudios de cine. Lo dice Carol en su introducción a ese libro, lo dice explícita y literalmente. O sea, ese libro tiene la intención de sacar al psicoanálisis de los estudios de cine. Y entonces en ese libro pues es un intento de dar las explicaciones que el psicoanálisis daba, pero a través del cognitivismo. Y bueno, hay un texto de Thomas Gowan, que es un muy interesante teórico de cine y psicoanálisis, donde se habla de esta polémica. Entonces él dice que el problema que él se topó cuando salió ese libro y se puso en moda el cognitivismo es que todos los que antes hablaban sobre psicoanálisis como que se sintieron regañados y le bajaron 2 rayitas a su intensidad, ¿no? Entonces él dice, eso es lo peor que pudimos haber hecho, o sea, al contrario, deberíamos de ser más
clavados e intensos con el psicoanálisis aún, precisamente porque se está atacando el psicoanálisis. Deberíamos de ser más clavados e intensos con Lacan y con Freud y con todo lo que se ha discutido en la teoría psicoanalítica del cine, ¿no? Entonces, pues ese libro se pone en esa dirección, o sea, es un libro que no quiere pretender que el psicoanálisis es como útil en algunas discusiones y a veces como que el psicoanálisis no debería estar aquí invitado, ¿no? O sea, el psicoanálisis debería de estar siempre invitado, aunque sea tal vez a veces incómodo o parezca que no tiene mucho que decir. Pues ese libro trata de apostar, digamos, éticamente por eso, o sea, porque el psicoanálisis todavía tiene mucho que aportar a los estudios de cine, y especialmente en un mundo donde tal parece que ya no es necesaria la verdad o que es muy incorrecto decir cuál es la verdad o algo por el estilo, ¿no? Y pues bueno, un mundo donde desaparece la idea de verdad, pues es el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ustedes parece que el mundo está más chido como estaba hace 20 años, pues está bien, ¿no? Que desaparezca la verdad. Pero si les parece que el mundo se está yendo por el precipicio, pues entonces habría que retomar la idea de que tal vez vale la pena sostener la posición de la verdad. Que no es lo mismo de sostener la verdad, es decir, esta distinción entre la verdad en minúsculas y la verdad en mayúsculas, o sea, lo que se dice en el libro es, sí existe la verdad en mayúsculas, eso sí existe. Lo que sucede es que no es algo específico que se diga, sino el lugar. Es decir, la verdad en mayúsculas es la jarra que se llena de agua, ¿no? Y ves que puede llenar un líquido de otro, pero es la misma jarra que está allí, que es la que usamos para tomar, digamos. Bueno, la verdad en mayúsculas es esa jarra que es necesaria para tomar agua o cualquier cosa que se nos ofrezca, ¿no? Entonces la verdad en mayúsculas sí existe porque es un lugar. El hecho de que ustedes están aquí y llegaron a la hora es porque existe la verdad en su vida, ¿no? O sea, ustedes saben leer un reloj, el calendario, etc., ¿no? Es decir, hay algo que dirige su accionar en la vida, por más que a veces nuestra vida parece totalmente fuera de control y espontánea, hay algo que nos dirige en nuestra vida, ¿no? Eso es el lugar de la verdad. Entonces la verdad en mayúsculas es un lugar, no es un contenido específico. Entiendo, estoy de acuerdo en que puede cambiar, ¿no? Pero sí existe un lugar que es el lugar de la verdad, eso sí existe. Y entonces este libro trata de atacar todo intento de hacer como que eso no existe, porque me parece que eso es muy peligroso, ¿no? Y bueno, ya con eso termino y agradezco una vez más a Aaron, a Fernanda y a Javier por organizar esto, por comentarlo, y pues creo que si se pudiera que hubiera preguntas. Muchas gracias a ustedes. No sé, Aaron quedó muy como pendiente, ¿verdad? Pero no sé si antes de que volverle la palabra a Aaron, que ya no, alguien quisiera preguntar. Nadie ha leído el libro aquí, desde luego, entonces las preguntas son totalmente abiertas, ni yo he leído el libro, elogio. ¿Ninguna pregunta por acá? Bueno, un punto también hay como que quedó en el aire, pero vinculado al que han dicho, ¿no? Y que nos presentas en el libro, y que me parece muy importante, es pues volver a considerar al espectador, ¿no? Como un elemento estructurante, ¿no? Tanto en la experiencia como en la teoría cinematográfica, y sobre todo, ¿no? Esta invitación a volver a conceptualizar al espectador como alguien dotado, ¿no? De agencia, pues es él o ella que asigna este estatuto, ¿no? de verdad o de falsedad a las obras cinematográficas, y que me parece importante, ¿no? Porque también situar en este nivel la discusión en torno a la figura del espectador o la posición del espectador, pues también conlleva un cierto tipo de posicionamiento, pues, ético y político, ¿no? Para los espectadores, de que ya no es solamente esta idea de que la película me lo mostró y como ella lo mostró yo asumí que era bueno y era verdadero, ¿no? Sino que pues invita a pensar, ¿no? Cómo estamos nosotros vinculándonos, y como esta invitación también a la formación de una cultura de espectadores cinematográficos pues mucho más crítica, ¿no? Más involucrada, más consciente de sus procesos mentales y más comprometida con las acciones, posicionamientos en el mundo que de ellos se
esa invitación, ¿no? Esa toma de conciencia y de como espectadores. Y la invitación obviamente pues a quienes estamos desde este plano, ¿no? Académico, pues también en lo de formar esas culturas, ¿no? No sé si así no permite, de espectadores pues más críticos, como que ¿no? Críticos no en el sentido más llano que se entiende luego como una mera oposición, ¿no? Pero simplemente por el hecho de ser consciente de lo que se ve y de nuestros propios procesos mentales, ¿no? Lo que asumimos a la hora de ver una película y por qué asumimos desde dónde partimos, ¿no? Para pensar X o Y cosa. Bueno, perdón, yo tenía, ya que nadie levantó la mano aún, yo tenía otro ejemplillo por ahí que, bueno, ahorita con lo que estaba diciendo Sergio, bueno, y también con lo que dice en el libro, que si simplemente desechamos los falsos documentales o desechamos las fake news o desechamos ciertos otros productos de la cultura porque asumimos que son falsos, justo nos vamos a perder de lo que explicó Sergio, o sea, de esta manera en cómo eso es un síntoma pues de una verdad que, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como de una verdad que puede seguir viviendo como a partir de esa falsedad. Entonces se me ocurrió, bueno, hay varios ejemplos en la historia de la humanidad, como cuando los dictadores como Stalin borraban a ciertas personas de las fotografías porque de pronto ya estaban en contra del régimen y los borraba de las fotografías. Entonces podemos ver esa fotografía y decir, es una fotografía falsa porque en realidad sí había otra persona ahí, entonces ahora esa fotografía es falsa. Pero ese que no esté esa persona y ese mecanismo de falsedad, pues es lo que nos apunta a cierta verdad del régimen de Stalin, ¿no? A esto, bueno, una autora, Katia Mandoki, ella le llama la metarealidad. Y también se me ocurrió otro ejemplo más o menos reciente creo que fue la revista Hola, una de estas revistas así, que cuando se estrenó Roma y estaba de moda Yalitza Aparicio y esta situación, en la portada de esa revista salió Yalitza Aparicio y lo que hicieron en la portada de la revista es que la editaron para que ella fuera más alta y fuera menos morena y fuera más delgada. Entonces yo se los mostraba a mis alumnos y les decía como que cómo ellos juzgarían eso y decían como que pues que entonces es falsa, ¿no? Y entonces yo, pues justo lo que yo les quería hacer ver, que creo que es lo que nos hace ver el libro de Sergio, es que en esa falsedad, o sea, se exhibe pues como un lugar de la revista que nos está diciendo cosas sobre ese cuerpo, que nos está diciendo cosas sobre el lugar de ese cuerpo en el contexto de esa revista, y eso digamos, la forma hasta más sincera de decir esas cosas, pues es lo que hicieron con esa foto. O sea, no dijeron como somos clasistas, somos racistas, sino que realmente editaron la foto para que entonces Yalitza Aparicio quedara bien en esa portada. Entonces creo que analizar esto nos habla de una como complejidad todavía más profunda pues, entre estas distinciones de lo falso y lo verdadero. Y pues yo creo que el libro de Sergio, si les interesan este tipo de problemas, pues es una aportación en este sentido, que nos puede, digamos, el libro es sobre el falso documental, pero nos puede ayudar a pensar en otro tipo de imágenes con las que... Y nosotros lo hacemos, ¿no? Subimos nuestra selfie y nos ponemos el filtro y hacemos así, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y pues es como que algo que tenemos tan a la mano que muchas veces no pensamos cuáles son las implicaciones éticas, políticas de todo esto que hacemos. Y ya, no sé si alguien más tenía otra pregunta. ¿Alguna? Sí, Virginia. Pues nada, dos preguntas. Una, si trabajas como con alguna película mexicana, que nos pudieras como hablar como cuál. Y dos, si hace un momento mencionaste al fan footage como un ejemplo de eso que estás como postulando, si puedes profundizar más en esa relación. Sí, bien, pues, bueno, en el caso de películas mexicanas, tengo un cortometraje yucateco, digamos, quizá el capítulo, por si alguien quiere entrar, más alivianado, menos teóricamente, ese es el cuarto, que son como 120 páginas de análisis de películas. Y entonces allí hay de todo, hay
un cortometraje de 2 minutos de Nacho Vigalondo, hay una serie falso documental de Netflix, varias películas que mencioné en la presentación, y hay uno que es un corto que hicieron en Yucatán, yo soy de Mérida, entonces tuve oportunidad de ver el corto, y es un falso documental, ¿no? Entonces, además está súper bien hecho, lo hicieron con 2 pesos y está muy, muy chido. Entonces, bueno, ese sería el ejemplo mexicano que yo diría que está, es un corto muy independiente, o sea, es el primer trabajo de este chavo, dura media hora, que está impresionante, ¿no? Y digamos, si hoy reescribiera el libro, pues además de muchas cosas que le movería, porque el libro nunca termina de escribirse, pero pues uno tiene que pues ya llorar y dejarlo ir. Definitivamente hablaría del caso de una película de policías, por supuesto, que es una película que en todo caso nos demuestra que hay una diferencia entre la ficción y la no ficción. O sea, no sé si la vieron la película de policías, pero cuando yo tardé varios meses en verla, entonces cuando estaba de moda hacia diciembre del 2021, yo estaba escuchando mucho que se hablaba de la película, alumnos o amigos míos me decían, tú ya la viste, tú deberías de verla porque es como un falso documental, no sé qué. Y entonces escuchaba mucho el discurso de que la película mezcla ficción con no ficción. Y cuando yo la vi, yo dije, este es un perfecto ejemplo de que no existe la mezcla entre la ficción y la no ficción. O sea, la película está dividida en 3 partes claramente delimitadas y claramente se entiende cuál es ficción y cuál es no ficción, ¿no? Con excepción de quizá los primeros 30 segundos de la película, cuando hay este primer plano y contraplano de la policía, cuando está llegando a la escena de esta mujer en la vecindad que va a dar a luz, ya hay un plano y contraplano dentro y fuera del auto, ya en ese momento se percata que está viendo un dispositivo de la ficción, hay una puesta en cámara y una... Entonces, bueno, esa sería una película de la cual definitivamente le agregaría un análisis y me habría gustado, digamos, viéndolo ya en retrospectiva, debía haberle dedicado también más espacio a Canoa, quizá comentar un poco sobre El Grito, que me parece un documental, es un documental, sin lugar a duda, pero me parece algo que vale la pena trabajar un poco más, ¿no? Digamos, lo medio tangencial que estaba mencionando en el libro, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y del found footage, yo lo mencioné porque usualmente es lo que ya hemos visto, ¿no? Es decir, si vieron, no sé, Actividad Paranormal, por ejemplo, es otro que usualmente la gente son muy populares. El proyecto de la Bruja de Blair pues es la película que metió en la discusión académica el falso documental, ¿no? Es decir, los estudios de falso documental definitivamente empiezan a partir del 2000, ¿no? Un año después de La Bruja de Blair. De hecho, es el primer libro dedicado al falso documental por completo, es uno que hicieron después de haber visto el proyecto de La Bruja de Blair, como ellos mencionan, ¿no? En el libro. Entonces, pues el found footage es un fenómeno muy popular, pero el found footage no creo que sea un falso documental en sí. Me parece que tiene su propia categoría porque el found footage o el metraje encontrado, como su nombre lo indica, es un metraje encontrado, ¿no? El falso documental es una película armada, digamos. El found footage o el metraje encontrado se nos presenta como si no hubiera sido editado ni trabajado, sino que esto fue lo que se encontró. Y eso ya lo pone en unas consideraciones sobre la autoría, sobre la edición, sobre la producción, muy distintas a las que nos ponen los demás falsos documentales, ¿no? De hecho, en Actividad Paranormal, por ejemplo, no hay créditos al final de la película. Entonces eso ya mete a este tipo de películas en otro lugar. Como que es un hermano muy cercano, pero es solamente un primo hermano, ¿no? del falso documental. No está totalmente dentro de la familia del falso documental, me parece. Pero sin duda es un producto también muy, muy interesante de analizar. Gracias. Sí, Daniel. Bueno, pues nada, en el fin de semana se volvió viral la imagen del Papa con la su mata. Entonces, pues, verdaderamente yo sí creía que era real. O sea, igual metemos este punto de las inteligencias artificiales y cómo podemos crear imágenes de ellas y hacer creer a todo el mundo que eso pasó y todo eso. Entonces, siento como que lo relacioné mucho cuando daban ejemplos como de las imágenes que acabo de mencionar. También, pues,
justo ayer vi una película de policías porque lo tenemos que hablar, bueno, de hablar en la clase de esta semana. La mala de pesca. Muy buen timing para documental y falso documental y así. Pues sí, bueno, dentro de las imágenes de inteligencia artificial también sería otro tema que si reescribiera el libro, definitivamente sería algo que agregaría, ¿no? Esa discusión. Pues el libro, digamos, los procesos editoriales son sumamente tardados, y eso que, pues, en mi experiencia comentándolo con otros colegas, que les cuento cómo estuvo la línea del tiempo para sacar el libro, me dijeron, wow, qué rápido fue. Pero definitivamente las imágenes generadas por inteligencia artificial, cuando yo estaba haciendo la investigación, pues era algo que se mencionaba como algo, como que estaban en prototipos en algunas universidades, digamos en el futuro, ¿no? Digamos, bueno, se prestaba el libro y pues ya es algo de todos los días, ¿no? Entonces, ese sería otro capítulo que habría que agregarle al libro, ¿no? Y que definitivamente, si bien estoy de acuerdo en que nos traen nuevos problemas las imágenes de inteligencia artificial, también creo que el problema de las imágenes y de los textos generados con inteligencia artificial es que habla más de quienes las investigamos que de lo que estas cosas son. Digamos, como que pensamos que las inteligencias artificiales entienden, interpretan, tienen voluntad, agencia, deciden cosas, y esto es muy, muy peligroso, ¿no? Que nos creamos esos discursos, ¿no? Esas ideas de tu algoritmo te conoce mejor de lo que te conoces a ti misma, o sea, eso es una cosa muy, 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 muy peligrosa, muy ingenua, que no responde ni siquiera a lo que realmente eso es. Pero como es más escandaloso y divertido, entonces luego la gente empieza a creer otras cosas, ¿no? Y entonces, como en una entrevista que hicieron a Gigi la semana pasada, preguntaban del tema, entonces él decía, el problema no es tanto, tal vez no estoy tan de acuerdo en esa primera parte de la frase, ¿no? Pero bueno, dice, el problema no es tanto que creamos que un chatbot o un Midjourney que genera imágenes son como personas, sino que las personas estamos empezando a comportarnos como un chatbot. Eso sí me parece, es una muy buena lectura, porque finalmente todos los discursos psicologizantes los quieren vender, es cómo debemos de regular la manera en la que interactuamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Nos están imponiendo reglas para relacionarnos entre nosotros, de cómo debemos de hablar, de qué palabras podemos usar, cuáles no, porque si estas, debemos de preguntar esto y esto otro, no debemos de preguntar esto otro, ¿no? Todo eso de los lectores de sensibilidad, no sé si conocen esas figuras de gente que lee guiones o libros antes de que salgan al mercado. Entonces, como ¿vieron La ballena? Esta película de Aronofsky. Ustedes vieron que hubo un equipo de sensibilidad, ¿ya? O sea, es gente que trabaja para que la representación de las personas gordas en la película, que solo es uno de hecho, no sea políticamente incorrecta, ¿no? Y bueno, de nada sirve, porque yo en una clase, una alumna me dijo que La ballena es una película gordofóbica. Entonces, digamos, todos estos discursos que tratan de regular cómo interactuamos son como funciona una inteligencia artificial, así, códigos de programación, si esto, entonces esto, si A más B, entonces se tiene que tener C. Entonces eso se refiere a él. O sea, el problema no es tanto que creamos que un chatbot es una persona, también eso sí es problemático, pero es un problema distinto, sino que las personas estamos empezando a hablar como chatbots, tratando de regular aquello que nos es excesivo, ¿no? Y el psicoanálisis es una de las razones por las que podemos decir que el psicoanálisis es como el apestado, ¿no? Digamos, en las facultades de psicología, en las escuelas de comunicación, es porque el psicoanálisis se está una y otra vez recordándonos cómo no hay manera de regular el lenguaje humano. O sea, en todo caso el psicoanálisis es un discurso que nos dice el humano es más imbécil de lo que cree que es, ¿no? O sea, el humano es muy idiota, más idiota de lo que cree que es. Y eso es lo que parece muy radical y divertido, por supuesto. Entonces, eso, o sea, yo creo que vale la pena pensar la inteligencia artificial no como, wow, qué chingones son estas cosas, sino qué estúpidos son. Eso es lo que me parecería una postura más interesante y honesta, ¿no? O sea, lo que hacen las inteligencias artificiales, y yo que me las creo,
es en realidad, wow, qué ridícula es nuestra interacción humana. Y dejemos así de hablar con chatbots. Eso sería lo mejor, ¿no? ¿Alguien más? Hola, el jueves estaba yo viendo, me parece el jueves, una miniserie documental de Netflix sobre David Kosher y Waco, Texas, o sea, la contingencia que pasó ahí, el culto este. Y bueno, a mí no me gustó el documental, se me hace que se queda muy corto, pero al inicio del documental sale esta pantalla de texto que dice que muchas de las secuencias que se muestran no, o sea, era eso, found footage o cosas que estaban archivadas y que no se habían visto antes. Pero en el documental también creo que abundan estas como que escenas o bueno, cuadros que han sido, obviamente en los documentales, que se dramatizan, o sea, redramatizan una dramatización, y también, por ejemplo, Waco ya no existe, ¿no? Entonces se hace una reconstrucción del lugar, una reconstrucción de los hechos, y hay como, se reconstruye también como que hay este personaje, por así decirlo, que es un periodista, ¿no? Que participa. Entonces, recrean ciertas escenas, o sea, como que dramatizaciones de lo que el periodista estaba viviendo, pero también pequeñas cápsulas de un noticiero que fue archivado y no fue mostrado al público. Sí. Entonces, yo terminé el documental, y pues sí, estaba nada más porque no me gustó, pero también por eso de que creo que ahí, en ese documental, se rompe como que esa barrera de lo que, o sea, si es un documental que se supone que es ese documental que busca presentar hechos y se usan esos recursos que estos son falsos o son verdaderos. O sea, creo que ahí se muestra una relación de que qué partes eran dramatizadas modernamente y qué partes sí eran originales. Y creo que he estado pensando en eso de cuál es el límite dentro del documental, de lo que es útil para representar la verdad y que ¿dónde está ese límite, pues? Sí, es una muy buena pregunta. Sí tenemos 3 horas, ¿no? No, es una buena pregunta que apunta a la problemática de la ética en el documental. Sí, ya recordé que yo no vi esa miniserie, lo estaba confundiendo con un documental que vi de Vice hace unas semanas, que también era del tema, donde entrevistaban, o sea, el personaje que dirigía ese pequeño documental, era como 25 minutos, era el policía que estuvo a cargo de la operación de rescate de las personas que se pudieron sacar de ahí, de los niños que se pudieron sacar de ahí. Si recuerdas, creo que fueron como 3 o 4 días que estaba hasta la policía allá disparando y todo, ¿no? Y entonces ahí me enteré, yo no sabía eso, que no, eso no fue en Waco. Algo así, exacto, o sea, en un pueblo aparte, ¿no? Y que, o sea, eso me parece así como brutal, ¿no? Digamos, no fue en Morelia, sino en un municipio aledaño a Morelia, ¿no? Pero, y lo dice el propio policía, está a cargo de trabajar con el secuestro, que los medios pusieron Waco, porque Waco, eso es así muy lacaniano también, porque Waco suena como wack, que es loco en inglés, ¿no? Entonces es una manera despectiva de hablar de la gente loca. Entonces, the Waco from Waco, ¿no? Tenía más ritmo poético para los tabloides que The Waco from Camel, ¿no? Entonces, es decir, es muy interesante porque yo no sabía eso. Digamos, sí había escuchado del caso, tampoco no me había metido a investigar mucho, pero yo no sabía eso y me pareció muy interesante porque entonces él empieza a hablar de eso para decir, bueno, para que vean lo mucho que la gente ignora sobre este caso, y eso es lo primero que menciona, ¿no? O sea, me sorprendió mucho. Y lo que sorprende es cómo efectivamente uno se percata de que la manera en la que se representan en los documentales, en el periodismo, en el discurso científico, en todo lo que Bill Nichols, que es el más famoso teórico del documental, llama el discurso de la sobriedad versus el discurso de la ebriedad, ¿no? No sé cuál es el de la ebriedad, pero llama de la sobriedad esos discursos que dirigen tu accionar en el mundo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás leyendo un cuento y en el cuento dice que va a llover,
tú no agarras tu paraguas para salir a la calle, pero si en el noticiero dicen que va a llover, tú agarras tu paraguas. O sea, que agarras o no agarras tu paraguas significa que hay un discurso, el noticiero, con el que tú diriges tu accionar directo en el mundo, ¿no? Entonces él dice, el documental es eso, ¿no? Y entonces lo interesante es cómo eso es un poder que tiene el documental sobre tu vida, ¿no? Es un poder muy, 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 muy grande. O sea, es tan grande que hasta es imperceptible, ¿no? Y eso es muy interesante porque entonces aquí viene la cuestión de la ética, ¿no? Y bueno, sí podría tardar 3 horas, pero no lo voy a hacer. Entonces, para irlo acortando, el asunto es percatarse de cómo el documental tiene un poder de caricaturizar y al mismo tiempo mistificar, al mismo tiempo, ¿no? O sea, si por ejemplo a ti te toman una foto hoy y, o sea, agarran tus fotos de de cuando eras niño, de niña, y luego agárralas dentro de 30 años y comparan las fotos y tú dices, bueno, sí es la misma persona, pero al mismo tiempo no es la misma persona. Es decir, yo veo mis fotos de niño, ¿no? Tengo una donde estoy vestido de diablito para un Día de Muertos, ¿no? Y entonces, pues está muy chistoso y todos se ríen en mi casa de la foto y demás, ¿no? Pero el punto es ver cómo esas fotos, o pensándolo en imágenes documentales, esas fotos, por un lado, son una caricatura de Sergio, porque esas fotos representan un momento muy específico y acotado en el tiempo, así fracciones de segundo incluso, de la vida de Sergio, y de cuando Sergio lucía de tal modo porque tenía tal ropa y tenía tal edad, etcétera, ¿no? Es decir, en ese sentido son una caricatura de Sergio. Esa foto no habla de los miedos que yo tenía cuando tenía esa edad, de lo que yo pensaba de la vida cuando yo tenía esa edad, mucho menos de lo que pienso hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo esa foto es una mistificación de Sergio, o sea, porque esa foto va a seguir existiendo cuando Sergio se muera. Entonces en el funeral de Sergio tal vez pongan esa foto o cualquier otra foto, ¿no? Y esas fotos son Sergio, ¿no? Ahí está Sergio. ¿Quién es Sergio? Aquí está, entonces saco mi INE, ¿no? Entonces el INE es algo que es una caricatura de mí, o sea, es una banalización de mí en 2D, en una imagen que además solo representa esa parte de mi cuerpo, etc. Pero al mismo tiempo es algo que me mistifica, es algo que es mucho más grande que mí, que me excede. Si yo firmo algo, mi firma es una caricatura de mí, mi firma no se parece físicamente a mí, pero al mismo tiempo me mistifica. O sea, una firma que yo haciendo un documento acá puede tenerme consecuencias legales el resto de mi vida. Entonces, eso es la representación documental, porque el documental tiene ese poder de que agarras tu paraguas, entonces tiene el poder de que las imágenes que nos muestran nos banalizan y al mismo tiempo nos mistifican. O sea, al mismo tiempo son menos que nosotros y más que nosotros, al mismo tiempo. Entonces esto es algo ético porque, digamos, como se los comentaba a un grupo de estudiantes de cine que les di una clase de documental hace unas semanas, esto es la pregunta que un documentalista se tiene que hacer, ¿no? Es decir, porque siempre sale el tema de la ética, lo que tú estás planteando, porque es un tema muy importante, ¿no? Siempre hay esa pregunta y lo que planteaban es que, bueno, pero ¿qué se debería de hacer, no? ¿Qué se le debería decir a las personas que aparecen entrevistadas? ¿Cómo se debería compartir el material? ¿Qué no se debe de hacer? Etcétera. Lo que yo les comento es, bueno, no te puedo decir lo que se debe o no se debe de hacer, o sea, porque no soy yo abogado de la ética documental, ni existe un código de la ética documental, pero lo que sí puedo decir es que es una pregunta que se tiene que plantear, es decir, si en tu propia realización documental nunca llega un momento en el que te preguntes, ¿esto que estoy haciendo, no le puedo joder la vida a alguien por lo que estoy haciendo? O sea, ¿eso que estoy haciendo de verdad lo vale? ¿No le puedo chingar la vida a otra persona? O sea, ¿eso que estoy haciendo no puede afectarle a otro? O sea, si nunca en una realización documental te preguntaste eso, entonces pues, estás bien fregado, ¿no? Es decir, estás bien ingenuo, estás bien tonto de lo que estás haciendo. Más allá de la respuesta que te des, puede ser una respuesta con la que tal vez yo no esté de acuerdo, o hubiéramos tomado una decisión diferente, pero sí tiene que haber esa pregunta. Si en la práctica documental no hubo esa pregunta en algún momento, entonces fue una práctica, en el mejor de los casos, me parece muy ingenua. Entonces, más allá de cuál es la respuesta correcta, el propio hecho de que te plantees la pregunta para mí es algo súper benéfico, porque bueno, enciende el noticiero y percátate de cuánto esos cuates no se plantean esa pregunta, no les importa.
digo, bueno, ya yo no estoy tardado, podría hablar ya mucho más de los noticieros, porque es un tema que me parece muy importante discutir y criticar, pero bueno, me parece como que la práctica sobre la representación de la ética es una pregunta que se debe sostener más que una respuesta que se debe dar. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien más? ¿Seguros? Sí, el año pasado, es que creo que hay como varios ejemplos de preguntas que se le están haciendo al cine fuera del ámbito cinematográfico, ¿no? El año pasado se hizo un falso documental acá en México que se llama Escocia no es un banco, que es como una codirección entre un cineasta documental y un artista contemporáneo, Carlos Matsuo y Cristian Franco, que se burlan un poco de las convenciones documentales cinematográficas, las entrevistas, el seguimiento a personajes, ¿no? Y como esta exploración del cine como documento. Y lo hacen desde el arte contemporáneo, a partir como de la experiencia de una banda de punk, que no era una banda de punk, pero sí lo era, porque hacía puro playback, ¿no? Entonces como de Tijuana, y se hicieron como muy conocidos, y el artista hizo una compañía disquera falsa, y como que empezó a jugar como con esta idea de lo falso, a tal grado de que la banda terminó existiendo, pues, ¿no? Y la película es como el seguimiento del artista que quiere volver a reunir a esa banda, y es como al mismo tiempo una burla de la propia práctica cinematográfica, ¿no? Entonces, no sé si el cine también tiene mucho miedo de autocriticarse en ese sentido, ¿no? Entonces, como que hay preguntas que son muy interesantes también y muy convenientes de hacerse, pero que sí se están planteando fuera de la propia experiencia cinematográfica, ¿no? Sería más bien como eso, como un comentario. Pues sí, rápidamente, ¿vale? No sé si diría que el cine tiene miedo de autocriticarse, ¿no? Porque sí, me parece que sí es común toparse con ejemplos que tratan de criticar el discurso documental, como este que mencionan, ¿no? O sea, me parece que sí son comunes esos ejemplos. En todo caso, me parece que deberíamos apostar por un cine que se empiece a tomar más en serio, ¿no? Es decir, luego se ponen de moda los documentales que todos quieren ser autorreflexivos o metadocumentales, ¿no? Que todos quieren dedicarse a solamente subvertir prácticas documentales o criticar prácticas documentales, y a veces sí hacen falta documentales que se tomen en serio y que quieran decir algo directo y porque les es importante, ¿no? Y no dejarle a Loret de Mola hacer eso, por ejemplo. O sea, no le dejemos a Loret de Mola los documentales, ¿no? Entonces, creo que sí es relativamente común. También, por supuesto, depende de dónde, ¿no? Digamos, en la industria mainstream que hay en Estados Unidos versus la industria mainstream que hay en México, o en Europa o en Asia, también encontramos como ejemplos distintos, ¿no? Pero bueno, quizá junto con estos documentales que critican las prácticas documentales, también hay que apostar por documentales que no quieran siempre ser metadocumentales, metareflexivos, críticos con el discurso documental, sino que algunos por lo menos sí apuesten por decir las cosas de manera directa, porque eso creen, ¿no? En esto creen. Entonces, eso es lo que también comentaría. ¿Alguien más? Bueno, nada, les invitamos a todos a leer el libro, desde luego, esperemos que pronto circule el PDF. Mientras eso sucede, bueno, vamos a llevar un ejemplar. No sé, dar los nombres de todos ustedes. Y entonces, no sé qué podemos sacar, pasar si quiere el camino. No sé. El primero que sale le mandamos un PDF. Lo vas a sacar ese primero papel. ¿Pero si va a ser el primero? Va a ser el No, el libro de papel va a ser el tercero. Ok. A ver, a esa persona le vamos a mandar el PDF. Sí. El segundo PDF. Y el PDF se lo va a mandar listo. Agarré dos. Estaba uno de no, No, sí, son los. A ver, ¿qué
Cristian Daniel. Cristian, un PDF para ti. Valeria Osorio Guadalupe. Y el bueno, aquí la mano. Carmelita de la suerte. A ver, María Fernanda. Nada más rolas el libro, ¿no? Y sí, luego les mando el PDF. Bueno, por si quieren hacer un comercial a alguien, el libro lo editó, ahora sí hablando del libro, lo editó la Ibero, quedó de 340 páginas, y es reciente, o sea, el libro no tiene ni un año que salió de la imprenta. El Ibero tiene un costo de 370 pesos en la librería del Ibero, más el envío. Entonces, bueno, aquí está el ejemplar de María Fernanda. Y aquí hay otro, por si alguien lo desea. Y bueno, adquirirlo. Y adopten a un investigador académico. Sí, los ejemplares yo lo estaba dejando en 300 pesos. Los 300 tiene el costo Bueno, no va a estar en el ejemplar, pero si alguien quiere adquirirlo. Sí, y bueno, les agradezco mucho a Bárbara la lectura que hizo del libro, apuntando la lectura que hizo del libro, los comentarios que ella y él me dieron, y a Javier por organizar esto. Es un gusto estar con ustedes, espero que les haya parecido interesante el tema para sus propios trabajos. Sí, y que sobre todo eso, pues invitar como siempre a leer el libro y a seguirlo comentando por centro. Ahí está su contacto también, por si hay algún reclamo directo para él. Pues un aplauso para... Muchas gracias a todos, buen día.